Número 20 ya, hermanos, perdón, 16, no sé de dónde se me vino el 20. Número 16 de lo que es el estudio del tabernáculo. Y hoy en este capítulo que vamos a ver, el capítulo 29 en dos partes. Sí, hoy la primera parte que le titulamos la consagración de los sacerdotes, que el título es, o lo que vamos a ver aquí, consagración de Aarón y sus hijos. Pero nosotros le pusimos la consagración, ¿por qué? Porque pues hay que consagrarnos. Y como pretexto, pues se da la enseñanza ahí en la escritura de Aarón y sus hijos, o el sacerdote o el sacerdocio, pero realmente pues es para todos nosotros. No olvidemos que en Apocalipsis 1:6 y 5:10 dice que somos un reino de reyes y sacerdotes para Dios, ¿sí? En el lugar donde nos puso, tampoco que no nos salgan las alitas. Ahora, hermanos, un versículo paralelo del capítulo 29 de Éxodo es Levíticos 1:36. Levíticos capítulo 8, perdón, versículos 1 al 36. Estoy cambiando muchos números, ¿verdad? Levíticos 8, capítulo 8 de Levíticos, versículos 1 al 36. Es el paralelo y aporta otras informaciones adicionales muy interesantes. Pero eso lo van a leer de tarea. ¿Okay? Ahora, todo tiene un comienzo, todo tiene un comienzo. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, Dios le empezó a dar las instrucciones de cómo y a quién hablar y quién iba a diseñar, pues todos los enseres, por llamarle así, los momentos, los tiempos, los lugares, las diferentes partes en que se divide el tabernáculo. Y Dios empezó a diseñar todo y a transmitir la información a Moisés. Moisés escribió, obviamente, o más bien, pues lo escribió en su corazón y lo transmitió correctamente. Y pues hoy tenemos eso. Entonces todo tuvo un comienzo. Y en esta parte que vamos a ver ahora, en el capítulo 29, prácticamente vemos que los utensilios, los espacios, los lugares, todo ya estaba diseñado, incluyendo las vestimentas, ya estaban listas, ¿verdad? Estaban colgaditas perfectamente listas para ser utilizados para los propósitos de aquel que transmitió a Moisés todas estas instrucciones. O sea, todo lo que se iba a hacer era en relación a Dios, ¿sí? Todo para Dios. Pero ahora era de poner en todo su esplendor y en toda su magnificencia y en todo lo que Dios había mostrado. Y con ese sentido, pues era poner ahora manos a la obra, ¿no? Vamos a empezar a trabajar, ¿no? Vamos a empezar a llevar a cabo todo esto, sí, que se le invirtió en tiempo, en recursos, en diseño, todo, hermanos. Ahora prácticamente estaba a punto de marchar o dar manos a la obra. Voy a ir narrando y las imágenes van a ir solamente pues ratificando lo que vamos a estar leyendo. Usted lo puede seguir en Éxodo 29, versículo 1, capítulo 29, versículo 1, y estarán las imágenes. Esto es, después ya de todo la vestimenta sacerdotal, dice, esto es lo que les harás para consagrarlos, porque le dijo Dios a Moisés, trae a Aarón y a sus hijos, sí, que serán mis sacerdotes para consagrarlos. Entonces, ahora sí, esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres, ¿sí?, sin levadura untadas con aceite también. Las harás de flor de harina de trigo y las pondrás en un canastillo. Ahí está el canastillo, ¿verdad? Muy bien. Y las ofrecerás, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y entonces llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión
y los lavarás con agua. ¿Sí? O sea, empezó, por llamarle así, un protocolo, ¿verdad?, de instrucciones de Dios, ahora con respecto a lo que iba a hacer Moisés con Aarón y sus hijos. Ahora aquí, quien dio la autoridad primeramente a Moisés, porque Moisés prácticamente ahí tomó fíjese, sin ser sacerdote, prácticamente estaba haciendo lo que hace un sacerdote. ¿Sí? Pero después iba a pasar la estafeta para que le dieran seguimiento, ahora sí ya en el orden de Dios. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con aguas. Y tomarás, ahora sí, las vestiduras que ya están diseñadas y vestirás a Aarón la túnica, ¿sí?, que es la blanca que está hasta abajo, el manto del efod, que es azul, el efod, que es de colores, el pectoral, que ya lo describimos en semanas anteriores, y le ceñirás con el cinto del efod, que prácticamente es el mismo color que el cinto del mismo color del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, que era prácticamente mitra, en el original se llama turbante, era una, pues también tela, ¿sí?, de lino blanco y estaba enrollado, ¿sí?, no como ahora que es ostentar otras cosas totalmente diferentes. Y pondrás sobre su cabeza y sobre esa mitra pondrás la diadema santa. ¿Qué decía la diadema santa? Santidad a Jehová, y era de oro. Luego tomarás el aceite de la unción, que ya se había preparado, ¿se acuerda cómo? Con aceite de olivas y unos especies también que usted ya vimos también esa clase. Luego tomarás el aceite de la unción, única y exclusivamente usado para ese propósito, y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás, ¿sí?, le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos también, y les vestirás las túnicas, les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, que son esas túnicas de arriba, pero en ese turbante arriba, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Derecho perpetuo. Ahora, algo aquí que debemos señalar es que el único que traía esas túnicas diferentes de colores era el sumo sacerdote, en este caso Aarón. Y los hijos solamente una túnica blanca con el cinto, ¿sí?, y nada más. Y bueno, y sus tiaras. Y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así pues consagrarás a Aarón y a sus hijos. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, ¿verdad?, el becerro y luego los dos carneros. Y llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Aquí ya hemos hecho comentarios, porque esto en este tiempo, en este siglo XXI, pues como que a muchos les causa así como, ¿cómo? Y pues todos los días, hermanos, todos los días. Mire, en aquel tiempo eran para Dios, que era lo más importante. Hoy es para alimentarnos. Por ejemplo, a ver, si yo pregunto a alguien de ustedes, ¿qué comió ahora? ¿Qué comió? ¿Alguien me puede decir qué comió? Nadie puede decir, no comió. ¿Están en ayunas? Es esto. En ayuno toda la congregación. A ver, ¿quién puede decir qué comió? Arroz. ¿Y eso qué es? O sea, entonces arroz, bueno, del campo. Y si alguien se comió algunos taquitos de algo, pues ahí tuvo que haber, ¿sí?, una cosecha, o tuvo que haber, pues ¿sí?, pues para alimentar, sea pescado, sea ave, o sea marisco, o sea carnes, pues tuvo que haber alguien que dio su vida para que usted comiera. Entonces, pues es la realidad, ¿no? Pero muchos se asustan ahora. Ahora, en aquellos tiempos esto era muy común, muy común. Hoy a Dios ya no se tiene que sacrificar nada más que entregar el corazón
porque Jesucristo ya hizo el sacrificio, ¿verdad que sí? Amén. Entonces hoy solamente es creer. Y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo. Y ahí se ve, ¿verdad? ¿Sí se ven los 4 cuernos del altar, del sacrificio? Ahí están los 4. Ahí está rojito. Y derramarás toda la sangre al pie del altar. Tomarás también, bueno, ya empieza a dar otras instrucciones, tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y quemarás sobre el altar, y ahí estará, ¿sí? Va a estar consumiéndose la ofrenda, el holocausto, ¿sí? Delante de Aarón, que ellos, bueno, Aarón y sus hijos que agarraron la cabeza del becerro y lo sacrificaron, y se empezó a dar una serie de instrucciones. Asimismo, pues, tomarás uno de los carneros y Aarón y sus hijos otra vez pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. ¿Por qué? Porque eso iba a aplicar, ese sacrificio que se iba a hacer, iba a aplicar para su purificación, para su consagración, para su santidad, hermanos. ¿Sí? Asimismo tomarás uno de los carneros y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero y con su sangre rociarás sobre el altar ahora alrededor. Cortarás el carnero en pedazos. Uy, qué feo se ve. Pues que no he ido a la carnicería. ¿Cómo están ahí? ¿Verdad? Deme 3 kilos de New York. Y ahí está, mire, cortando el New York. ¿Verdad? No tiene palomilla o no tiene, ¿qué otra? Lomo, sí, con diezmillo, costilla, ¿verdad? Y ahí, y acá se asustan, ¿verdad? Y quemarás todo el carnero sobre el altar, ¿sí? Es holocausto de olor grato para Jehová. Ahora, ¿por qué es holocausto de olor grato para Jehová? ¿Sabe por qué? Porque Dios lo mandó, porque Dios lo instituyó. Y solamente así en aquellos tiempos se podían acercar a él. Primero que nada, consagrarse los sacerdotes, en este caso Aarón el sumo sacerdote y sus hijos, para poder ser el medio, el puente, el enlace entre Dios y el pueblo. Eso fue lo que estableció Dios. En ese tiempo es lo que aplicaba y se hizo perfectamente. Es ofrenda quemada a Jehová. Tomarás pues el otro carnero, porque eran 2, y Aarón y sus hijos otra vez pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Ahora, ¿qué van a hacer con ese otro carnero? Algo diferente. Escuche bien el versículo 20. Y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón. ¿Están viendo ahí? ¿Sí? Sobre el lóbulo de la oreja también de sus hijos, sobre el dedo pulgar de la mano derecha de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos. Y entonces nos dice con qué propósito, hermanos. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el propósito? Y él será santificado. Y también sus vestiduras. Y también sus hijos. Y las vestiduras de sus hijos con él. Que sigue, versículo 22. Luego tomarás del carnero la grosura y la cola y la grosura que cubre los intestinos y la grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. También tomarás una torta grande de pan que está sobre el canastillo, ¿verdad? Y una torta de pan de aceite y una hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová. Y lo pondrás todo en manos de Aarón. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer este Aarón? Va a hacer esto, mire. Va a hacer esto. Va a tomarla y le va a hacer así. Un movimiento ondulatorio, como el péndulo. ¿Sí? Eso se llama ofrenda mecida a Jehová. Y es lo que dice enseguida. ¿Sí?
Y lo pondrás todo en manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. La palabra mecida proviene del hebreo tenufá, ahí está, que significa balancear o agitar de forma ondulada. Esa es la ofrenda mecida. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar. Lo vas a quitar otra vez y lo vas a echar en el altar del holocausto, hermano. Que ya estaban las 4 cuernos, ¿sí? Con la sangre ahí, ¿sí? Y puso ahí con la mano, con los dedos. Y también el lóbulo derecho, el pulgar derecho y el pie, el dedo del pie derecho también, dedo pulgar. Bien. Dice lo siguiente. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. ¿Para quién es esta ofrenda? Para Dios. ¿Quién lo estableció? Dios. ¿Cómo se debe hacer? Como Dios lo mandó. ¿Sí? Cuando dice que los hijos de un sacerdote, a ver, ¿es Elí? ¿Ofrecieron fuego extraño? ¿No? ¿Los hijos de quién? ¿De Elí o Samuel? No, de Aarón no. Ofrecieron fuego extraño. ¿Por qué fuego extraño? ¿Por qué se le llamó fuego extraño? Y murieron. ¿Sabe por qué? Porque eso no lo mandó Dios. ¿Sí? Ofrecer fuego extraño, hermanos, fíjese bien lo trascendental de esto. Ofrecer fuego extraño por alguien que no estaba asignado, ofrecer un fuego, perdón, por alguien que no estaba asignado para ello es fuego extraño delante de Jehová. O hacerlo a su modo y no hacerlo para Dios es fuego extraño delante de Jehová. Por lo tanto, se habría de morir. Hermanos, o sea, lo estamos diciendo y usted está escuchando, pero no se da cuenta lo trascendental que es para Dios ofrecer fuego extraño predicando cosas que Él no dijo, manipulando la palabra de Dios, tergiversando la escritura. ¿Sí? ¿Mande? No comprendí. Lastimando. Blasfemando, sí, eso es blasfemar, ¿verdad? Hablar cosas incorrectas. Entonces, hermanos, ¿qué responsabilidad se tiene? Ahora, yo le voy a decir esto, hermano, porque a todos nos ha pasado, como ahorita, ¿verdad? ¿Qué tal si no fuera los hijos de Leví, fueran los hijos de Samuel? Bueno, pues a uno se equivocó porque la mente de uno se equivoca y no es buena para memorizar cosas así, y hay que estarle macheteando y al rato y lo voy a decir otra vez, y si no lo traigo anotado, se me olvida y puras de esas, ¿no? Pero, hermanos, eso no es blasfemar, eso no es dar un estar adoctrinando o dar un mensaje incorrecto, no es equivocarse en un nombre, que a todos les puede pasar. Entonces, a eso no me refiero, porque imagínense todos los que dijeron Chana por Juana, como dicen por ahí, entonces ya no, eso no es blasfemar, hermanos, o ofrecer fuego extraño, no, es dar una enseñanza con una intención totalmente incorrecta, que hasta muchos lo hacen para manipular. Entonces eso es ofrecer fuego extraño a Dios, porque Él no lo dijo así, ni con ese propósito, ni con esa intención. Por eso es bien importante conocer la Escritura. Entonces, y apartarás, retomo 3 del 27, y apartarás del pecho, el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla ahora de la ofrenda elevada. Ahora es teruma. ¿Qué es la ofrenda elevada? Bueno, aquí la imagen que se te va a venir más, vamos a decir, más rápidamente, es como cuando es el león levanta ahí al cachorrito, ¿sí? Sí, ven ¿se acuerdan de esa película del Rey León? Cuando esa es una ofrenda elevada. Sí. O sea, hacerle así, ¿verdad? Ahora, hoy nosotros no tenemos que traer el becerro, los machos cabríos o los corderos o todo eso. No, hermanos. ¿Saben lo que tenemos que exaltar a nuestro Dios? Nuestro corazón, hermanos. De tal forma que cuando usted y yo estamos en la congregación y estamos
levantando nuestros brazos, hermanos, a Dios, tienen muchos significados. Una, señal de rendimiento. Cuando dice por ahí en las películas, arriba las manos, ¿verdad? Ya, te rindes, ¿verdad? Entonces, señal de rendimiento al Señor. Otra es, o estás ofreciendo tu corazón. Una ofrenda elevada, el corazón a Dios. Amén. Bueno, hermanos. Entonces dice, una vez más, y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos, versículo 28. Y será, escuche bien, porque todo esto que se hizo será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Porque es ofrenda elevada, terumá, ¿sí? Y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. Es importante señalar, iglesia, y comprender este principio. Ahora, este principio algunos principios que acabamos de mencionar y acabamos de escuchar, que está aplicable para todas las generaciones. Aún, escuche bien lo que le voy a decir, aún cuando todos los hombres de la tribu de Leví estaban dedicados al servicio a Dios, solo los descendientes de Aarón podían ser sacerdotes. Solamente ellos podían, con toda responsabilidad y temor delante de Dios, realizar los sacrificios. Cualquier otro que lo hiciera era totalmente fuego extraño a Dios. Por lo tanto, en aquellos tiempos, la condenación era ¿qué? Muerte, hermanos, muertes. Entonces, solo los descendientes de Aarón podían ser sacerdotes, solamente ellos podían con toda responsabilidad realizar los sacrificios. Ahora, así lo estableció Dios y no se puede cambiar. Estos sacerdotes, como lo leímos, tenían que primero purificarse ellos mismos y dedicarse a todo lo que Dios ha establecido, consagrarse a Dios con todo lo que Dios había establecido antes de que pudieran ser ese medio para ayudar al pueblo, ¿sí? La ceremonia de ordenación y consagración se llevaba a cabo, de la siguiente manera. Ya lo leímos, pero ahora lo vamos a describir. Aarón y sus hijos eran lavados con agua, colocándole las vestiduras que Dios instruyó cómo se confeccionaran y ser ungidos con aceite, ¿sí? Trayendo obviamente el holocausto también. Ponían sus manos sobre un becerro y 2 carneros mientras los mataban. Esto mostraba que la santidad solo podía provenir ¿de quién? De Dios, no de los propios sacerdotes. Acuérdese, lo que hacía el sacerdote, sumo sacerdote, dentro del lugar santísimo, y los hijos de Aarón en el lugar santo y alrededor del tabernáculo, era lo que Dios había determinado que hicieran. No podían agregar ni quitar absolutamente nada. Entonces, como lo podemos ver, servir en el tabernáculo era un asunto de familia, ¿sí? Comprendamos pues que esta familia de Aarón, como sumo sacerdote, y sus hijos, los sacerdotes, eran una figura completa de Jesucristo, no solamente en su humanidad, sino con todo lo que tenían encima, todo el simbolismo que tenían encima, ¿sí? De las vestiduras sacerdotales, principalmente el sumo sacerdote Aarón. Moisés pues trajo a Aarón a sus hijos a la puerta del tabernáculo, y primero Moisés los presentó a Dios para que después puedan servir al pueblo, hermanos, o servir a Dios bendiciendo al pueblo. Ahora, es un privilegio servir a Dios, pero una gran responsabilidad llevar a cabo la encomienda dada por Dios, porque tiene que ser ¿qué? Al modo de Dios, hermanos. No se puede cambiar absolutamente nada. Es un privilegio pues servir a Dios, pero es una gran responsabilidad. Ellos en ese tiempo y en ese momento fueron designados para ser los intermediarios entre Dios y el hombre. Pero debemos estar bien conscientes de que el sacerdocio
Una vez más repito, debemos estar conscientes de que el sacerdocio humano falló. El sacerdocio humano falló. Pues al fin seres humanos, ¿verdad? Pero, iglesia, como era sombra de lo que habíamos de venir, que usted y yo tenemos hoy la revelación completa, sabemos que Dios tenía preparado en Cristo Jesús, su Hijo con H mayúscula, un sumo sacerdote con S mayúscula doble, que levantaría un sacerdocio puro, sin mancha, perfecto, para ponerse como sumo sacerdote ante un pueblo que falla también. Ellos, pues, en el caso de Aarón y sus hijos, fueron totalmente lavados, ¿sí? Jesucristo es santo. Acuérdense que Jesucristo tuvo que ser engendrado por el Espíritu Santo para no traer el ADN del pecado, ¿sí? Para no traer el ADN del pecado, hermanos. Entonces, pero ellos en su momento fueron lavados totalmente, una sola vez consagrados para iniciar el trabajo. De ahí en adelante, acorde con lo que leímos, debían lavarse las manos y los pies cada vez que se acercaran al tabernáculo para ejercer su labor. Debían purificarse, hermanos. Como dice por ahí, primero ofrecer por ellos mismos y luego ya por el pueblo. Ahora, cuando hablamos del derramamiento de sangre, cuando se habla del derramamiento de sangre, automáticamente pensamos o debe venir a nuestra mente remisión de pecados, purificación, expiación, lavados con la sangre de Cristo, ¿verdad? Remisión, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, ¿sí? Y eso fue la obra expiatoria del Señor. Ahora, el día de la salida del pueblo de Dios de Egipto, y cada día en el tabernáculo, ¿sí?, se derramaba sangre, hermanos. Todas esas generaciones, hasta que vino Jesucristo, se derramó sangre, hermanos. ¿Para qué? Para lavarse, para purificarse. Pero vino Cristo, Él fue el sacrificio, Él fue el cordero, Él fue el perfecto, Él es el sumo sacerdote, Él cumplió todo, el rey, ¿sí? Y sumo sacerdote, hermanos, y se hizo ya una sola vez y por todas las generaciones. Una vez más repito, ya no se tiene que hacer nada. Jamás. Nosotros solamente, sí, confiar en su sacrificio, creer total y absolutamente en su sacrificio y vivir en esa bendición, hermanos. Ahora, algo que debemos señalar es lo que leímos en los versículos 20, en el versículo 20, que dice Éxodo 29, 20. Y matarás el carnero, que era el segundo carnero, y tomarás de su sangre y pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos también, derecha, sobre el dedo pulgar de la mano derecha de ellos y sobre el dedo pulgar del pie derecho de ellos, y rociarás sobre el altar de sangre alrededor. Ahora, ¿qué significa esto? Lo cual significa, hermanos, hermanas, para todo sacerdote, hermanos, acuérdense que de acuerdo a Apocalipsis somos un reino de reyes y sacerdotes. Ya no lo tienes que hacer físicamente, pero sí comprender la aplicación espiritual. Pero en ese momento, ellos debían tener los oídos consagrados para escuchar siempre la voz santa de Dios, las manos consagradas en todo tiempo para hacer obras santas y pies consagrados para caminar siempre en esos caminos santos del Señor. Hoy en día debemos considerar ¿qué es lo que escuchan nuestros oídos, hermanos? ¿Qué es lo que hacen nuestras manos? ¿Sí? Nuestras manos, ¿sabe para qué fueron diseñadas? Para bendecir, ¿sí? En el caso en el área espiritual, para poner la mano sobre los enfermos, para levantar al caído, para dar comida al hambriento, para dar un mensaje escrito también, hermanos, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer con nuestras manos. La sangre en los pulgares del pie derecho representa nuestro andar delante de Dios. Eso es lo que significa. En 1 de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe caminar como él anduvo en los caminos. Pues eso significa espiritualmente, hermanos, y eso está vigente hoy. No te tienes que, ¿sí?, echar aquí nada, pero sí tienes que recordar lo que significa el principio. Cuidado con lo que escuchamos, cuidado
lo que hacemos con nuestras manos y cuidado qué caminos estamos caminando, hermanos. Esa es la realidad. Digo pues, también Gálatas 5:16 menciona, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Sí, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu. Voy a leer textualmente el comentario Diario Vivir con respecto a todo esto que hemos visto ahora, iglesia. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Menciona así literalmente. Después de reunir los elementos necesarios, versículos del 1 al 3, Moisés debía vestir a Aarón y a sus hijos con sus vestimentas sacerdotales. Lo vemos del versículo del 5 al 9. Luego debía ofrecer 3 diferentes sacrificios que incluían un becerro y 2 carneros. El primero, como ofrenda de purificación, implicaba que el becerro iba a tener ese sentido. Y seguía muy de cerca, pues, las instrucciones dadas con posterioridad. También en Levíticos 4, 3, 12, como le digo, es un versículo paralelo a esto que también va a aportar datos adicionales. Levíticos 4, 13 al 12 en relación con un pecado no intencional de un sacerdote ungido. Pecado no intencional. Sin embargo, en esta instancia, dice este comentario, probablemente la sangre se ponía en los cuernos del altar de bronce en el atrio y no en el incensario de oro del altar del tabernáculo. Así lo leímos, ¿no? La sangre purificaba el altar que había sido profanado por el contacto con individuos que eran considerados inmundos. El siguiente sacrificio seguía exactamente las instrucciones dadas también más tarde en Levíticos 1, 10 al 13, para la ofrenda del carnero. El holocausto expiaba los pecados de Aarón y de sus hijos. La destrucción total del animal era un vívido recordatorio de que el hombre pecador no podría acercarse al Dios Santo. El animal moría como sustituto de aquellos que fueron identificados con al poner sus manos sobre la cabeza. El tercer sacrificio se asemeja íntimamente al compañerismo o la ofrenda de paz, hecha como una expresión de agradecimiento. Sin embargo, aún con las similitudes con las ofrendas regulares, el ritual descrito aquí tiene aspectos distintos apropiados para la exclusividad de la ocasión. Primero Aarón, sus hijos y sus vestimentas debían ser consagradas por sangre del sacrificio, así lo menciona capítulo 29, versículos 19 al 21. Y todo lo que la sangre tocaba llegaba a ser santo. Así como cuando pusieron también, y era protección también. Acuérdense que la sangre representa purificación, pero también protección. ¿Se acuerda de cómo el ángel de la muerte pasó y aquellos que tenían sangre en el dintel de sus casas, de sus puertas, no hubo ninguna consecuencia? Eso es lo que significa, hermanos, es lo que significa lo que hemos estado viendo hoy acerca de la purificación, de la consagración de los sacerdotes. Termino con este comentario, iglesia. ¿Sí? Terminamos la primera parte de la consagración de los sacerdotes. El Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, hermanos. Aunque también fue el Cordero y nos comparte de su espíritu que nos llena de su presencia. Eso es lo que representa el aceite, hermanos. Para que busquemos siempre oír su palabra y cosas que edifican, hagamos con nuestras manos su obra y sea de bendición para otros, así como también siempre dirigir nuestros pasos por sus caminos que son perfectos y de grande bendición para nuestras vidas. Iglesia, el llamado una y otra vez y perpetuamente, porque será perpetuo, ¿sí? Ahora que somos un reino de reyes y sacerdotes, que debemos consagrar nuestras vidas a nuestro Señor. Debemos consagrar nuestras vidas a nuestro Dios. Además, que es redentor de nuestras almas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros siempre, iglesia? Honrarle cada día. ¿Cómo? Haciendo su voluntad. Nada más, hermanos. Porque el andar haciendo cosas, inventando cosas, doctrinas, dogmas e insertarlos como si fueran palabra de Dios, es andar ofreciendo fuego extraño delante del Padre Celestial. Gloria a Dios, ¿verdad? Que no era como antes, iglesia. Pero tiene que haber el arrepentimiento para que
obviamente cuando se esté en su presencia o cuando estén delante de Él, pues no salgan esas vanas conductas, esas enseñanzas incorrectas que se dieron con motivos totalmente incorrectos. Amén, hermanos. Escuchemos a Dios, llevemos bendición con nuestras manos y caminemos delante del Padre Celestial. Él ya hizo el sacrificio completo, simplemente ahora vivamos en esa consagración y en esa santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Padre, te damos gracias, de bendito. Gracias por amarnos, gracias por darnos la oportunidad de conocerte. Gracias, mi Dios, porque hoy, a partir de hoy, cuando volvamos a leer, mi Dios, los versículos también que están en Levíticos, Padre, lo vamos a comprender con una claridad simple y sencillamente, porque estamos conectados contigo, Señor, en este tiempo y en todo momento, Padre. Gracias, mi Dios, por bendecirnos y por darnos, Padre, ese orden de prioridades en donde hemos escogido lo mejor, Padre. Estar siendo edificados en tu bendita palabra, Señor, que nos lleva a santidad, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, de bendito. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Tengan bonita tarde.